Bueno, pues feliz año 2025, recién estrenado, y déjenme que les cuente algo que no está recién estrenado, que es una trama de corrupción que se la mostramos con este gráfico, se la muestro, y yo creo que va a ser muy comprensible la magnitud y la gravedad de lo que estamos hablando. Este pedazo de ovillo que ya están viendo representa algo de lo cual se quiere sacudir un tal Pedro Sánchez después de haber estado en el epicentro de todo ello. Le llamaban en la trama número 1. Los 3 circuitos que pueden observar ahí, que ahora se los explico, dan una idea yo creo que perfecta de la magnitud de la que estamos hablando. Departamentos ministeriales más de 10, 11 en concreto, aparece presidencia del gobierno, aparecen negocios por todas partes y aparecen países por todas partes, y la gran pregunta obviamente es si alguien se puede creer que semejante barbaridad de trama, que lleva por cierto construyéndose desde el año 18, en concreto desde septiembre, según la información de la UCO, y por tanto sería justo después de la moción de censura de Pedro Sánchez, si una trama de esta magnitud, de esta gravedad y de esta dimensión y de estas implicaciones internacionales se puede construir sin el permiso, acción, vigilancia de Pedro Sánchez, del número 1. Déjenme que se lo explique. En el primer cinturón pueden observar todos los ministerios implicados. Vamos a irlo repasando. Ministerio de Transportes, porque aparece el de los contratos de las mascarillas. Ministerio de Fomento se convirtió en Ministerio de Fomento y continuó en el Ministerio de Fomento. Interior, que no solamente compró mascarillas, sino que además tenía por debajo suyo la obligación de vigilar a Guardia Civil, a un comandante que de alguna manera acabó en manos de la trama y acabó siendo el autor de los chivatazos a la trama para que eludieran la justicia. Interior tenía conocimiento de la visita de Delcy Rodríguez y lo permitió, e Interior, además de todo ello, tenía que haber parado a determinados venezolanos que venían para hacer negocios con el gobierno de España y, según citan en los informes de la UCO, los dejaba entrar por la puerta de atrás. La de la expresión de la puerta de atrás no es mía, es de la trama. Sanidad, por los contratos. Exteriores, por la visita de Delcy, también tenía conocimiento. Economía, en el rescate que conocemos, y en una fase previa de una línea ICO de 141 millones. Hacienda, que directamente Bartolomé Lora, el responsable de la SEPI, fue el responsable final de la adjudicación de ese, o por lo menos el responsable como cabeza técnica de la adjudicación de ese rescate, que se reunían y se decidía el rescate antes de que hubiera sido solicitado oficialmente. Si alguien me quiere explicar que esto es normal, bueno. Industria, que aparece en las negociaciones de la trama, de la patita de la trama de hidrocarburos de Villafuel, Transición Ecológica, que concedió finalmente esa licencia que sirvió para provocar un fraude a la Hacienda de 182 millones. Política territorial, que en aquel momento no estaba con Ángel Víctor Torres, pero Ángel Víctor Torres, que aparece en la trama por todas partes, y los famosos pisos, esa es la acusación de Aldama, de encuentros con señoritas, es ahora el responsable de ese ministerio, y el Ministerio de Presidencia, porque estaba Félix Bolaños. Félix Bolaños se pidió el móvil por parte de la trama, nos tendrán que explicar por qué. Y el número 1, evidentemente, Pedro Sánchez, al que se cita directamente en las reuniones de los rescates. El segundo cinturón muestra las distintas líneas de negocio. Bueno, pues en esas distintas líneas de negocio está el rescate. Hay constructoras, hay que recordar que ya se ha entregado un manuscrito por parte de Víctor de Aldama con obra pública entregada a constructoras que habría sido entregada bajo pago de comisiones. Se habla de 4 millones, es la cifra que ha dado Víctor de Aldama. Negocio de petróleo, hidrocarburos, Villafuel, pago con oro, licencia bancaria en Guinea, es decir, había una actividad financiera para llevarse el dinero allí. España vaciada, que aparece directamente en una relación entre Teresa Rivera, que habría estado negociando por petición de Víctor de Aldama, con Begoña Gómez, la mujer del presidente. Aparece turismo, aerolíneas, aparecen hospitales, se ha metido a determinados empresarios venezolanos para que hagan negocio en hospitales y se narra así por la trama y aparece recogido en los informes de la UCO el negocio obviamente de las mascarillas y de productos sanitarios. Y los impuestos. Meto impuestos como área de negocios porque estaban en contacto, esa es la acusación de Víctor de Aldama, con el jefe de gabinete, de hecho se le habría pagado 25.000 euros, el jefe de gabinete de María Jesús Montero de Hacienda, para suavizar de alguna manera el trato fiscal a las empresas que estaban dentro de la trama. Y el núcleo central, que pueden ver ahí, el tercer cinturón, son los países implicados. Venezuela, obviamente, es decir, las conversaciones con Delcy, la petición de que se modificaran los planteamientos por parte del gobierno para no permitir el avance de la oposición democrática en Venezuela y por tanto apuntalar a una narcodictadura asesina, aparecen por todas partes en los informes de la UCO. República Dominicana, el lavado de dinero, viajes a México para hacer negocios, Guinea, la licencia bancaria, Georgia, ha habido actividad, ha habido presencia de Begoña Gómez, bueno, se pretendía que la hubiera y al final por un tema COVID no ha quedado claro qué es lo que ha pasado, pero y luego Georgia además
es el país que nombra a Víctor Aldama cónsul porque Zura Pololikashvili, de la Organización Mundial de Turismo, que venía de recibir una sede gratis por parte de Pedro Sánchez por 75 años, es georgiano y habría sido el que se habría encargado de nombrar a Víctor Aldama cónsul para que multiplicara los negocios con Georgia. Luxemburgo aparece el rastro de dinero allí, Angola se menciona por la trama otros negocios allí, y en Rusia, San Petersburgo y Moscú. Moscú, el origen del viaje del oro famoso, y San Petersburgo por motivos obvios, la reunión en San Petersburgo donde parece que se puso en contacto toda la trama con Begoña Gómez. ¿Y qué quieren que les diga? En el centro solamente puede aparecer una cosa o podrían aparecer dos, que es la grandísima pregunta. Todo esto no es una trama organizada, se está hablando de organización criminal, pero en esta trama, teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, no está el PSOE. Esta trama no tenía el consentimiento, no tenía el permiso, no tenía la acción de Pedro Sánchez. Lo que acabo de narrar, esos 3 cinturones, se pueden diseñar y llevar a la práctica sin que se entere Pedro Sánchez, haciéndolo el que era su número 2 para todo, José Luis Ábalos, y teniendo él relación directa con Koldo, y habiendo tenido encuentros con Víctor Aldama. ¿Va en serio esta historia? Bueno, aquí les dejo este gráfico, cada uno que se haga las preguntas y a ver si se las hace Pedro Sánchez.